Entonces, en la parte de abajo donde dice participantes, ustedes van a ver que hay una flechita, ¿sale? Le dan clic a esa flechita y les va a desplegar un menú, ¿sale? Entonces, cuando ustedes den clic ahí en ese menú, les va de su lado derecho, les aparece en color blanco una ventana y ahí van a ver ustedes unos 3 puntitos. A veces esos 3 puntitos están en la parte de abajo. Entonces ahí en esos 3 puntitos le dan y les aparece la opción de levantar la mano virtual. Entonces háganlo, o sea, háganlo Barrón, Becerril, Morán, Moya, Rodríguez y Vidal para que vean si ya lo hicieron, ¿ok? ¿Qué me falta? Moya. Vidal ya está. Sí, maestra. Ok, ¿puedes levantar la manita virtual? Ok, ¿qué más me falta? Rodríguez, Contreras, Edgar Moral. Recuérdate, renómbrate, debes de ser tu apellido paterno y tu nombre. Moral Edgar, ¿no? Claro que sí, profesora. Vale. Ok, entonces pueden bajar su mano virtual y de esta forma, si quieren participar o si tienen alguna duda, comentario, pues levantan la manita y ya les doy la palabra, ¿vale? Entonces, no, que hay algunos que ya estuvieron la clase pasada, pero no están como deben de ser. ¿Sale? Ok, entonces vamos a ver en qué nos quedamos antes de que continúe. Martínez, Regalado, Alfredo. Presente. O sí, dígame. Ok, muéstrame. ¿Dónde estás? Muéstrame tu apunte que dijiste que le ibas a pasar a tu cuaderno. Bueno, lo sigo teniendo aquí en mi hojita, pero ya tengo el cuaderno. ¿Luego? ¿Ya lo pasaste? No como tal, todavía lo tengo en la hoja, pero la anexé al cuaderno. No, yo no veo que esté engrapada tu hoja o pegada o... No, nada más la traspapelé. Entonces, sigues teniendo tu inasistencia, ¿sale? Quedé que hoy yo te revisaba. Si lo tenías, te ponía tu asistencia. ¿Sale? Por eso anoto por ahí las cosas para que no se me olviden. Ok. Entonces, vamos a ver, en la clase pasada habíamos visto algunos elementos. Arias, Ramírez, Anthony. Sí. ¿Me puedes decir qué es un diagrama a bloques? Un diagrama a bloques, quedamos que era como la forma gráfica de representar lo que iba a ser nuestro proceso. Donde teníamos señalados por medio de figuras geométricas líneas y otro elemento que no recuerdo muy bien cuál era. Ok, gracias, Arias. Zúñiga Pérez, Juan Carlos. Sí. ¿Qué es un lazo de control? Un lazo de control era un conjunto de procesos o conjunto de ¿cómo se llama? De actividades que se llevaban a cabo en un proceso. Bueno. Ajá, ok. Más que actividades, ¿sí? No son actividades, ¿no? Sino es un conjunto de elementos, ¿sale? Y cuando decimos elementos, pues nos referimos a instrumentos, ¿sale? Entonces son un conjunto de instrumentos. Ok. ¿Sí? Ok. Garrido, Márquez, Aldo. Sí, profe. ¿Qué es variable controlada? Es una variable que no se puede cambiar, bueno, a la que van a afectar las variables manipuladas, y es la que, pues, con la que vamos a tener control del proceso.
controlada. Ramírez, Martínez, Josué. Oriente, yo, aquí estoy. ¿Qué es variable manipulada? La variable manipulada es la cantidad que nosotros podemos agregar o quitar a la entrada de ese proceso. Ok. Gracias, José. Sánchez, Victoria, Alexis. No tiene internet, profesora. Mandó un mensaje al grupo de WhatsApp hace rato. Ah, ok. Vargas Mendoza. Samantha. Ok. Dime, Samantha, ¿qué es el punto de ajuste? Es a lo que queremos llegar, es el valor que, bueno, dependiendo de la variable que estemos controlando, es el valor deseado, el que queremos mantener constante durante nuestro sistema. Ok. Gracias, Samantha. Y Baldazo Flores, Gilberto. Sí, aquí estoy. ¿Qué sería una perturbación? Una perturbación es una señal externa que puede afectar a nuestro sistema y como tal, esta señal no la podemos modificar nosotros, no podemos arreglarla. ¿Y solamente puede ser externa la perturbación? Pues por lo que tengo entendido, como le comentaba, no se puede modificar, entonces sí es externa, porque si es interna, pues ya es de nuestro sistema y esta sí la podemos pues arreglar. Bueno, es lo que yo entiendo. Ok, más adelante lo vamos a ver, pero vamos a tener nosotros perturbaciones tanto externas como internas que son de nuestro proceso, ¿sale? Pero es una perturbación. Más adelante con un ejemplo lo vamos a ver y ya te va a quedar más claro, Gilberto. Dime, Moya, Tania, ¿qué duda tienes? No, ninguna. Es mi primera clase y estoy viendo. Ah, y estoy llamando. es que entonces baja tu manita virtual. Sí. Ya. Entonces nada más baja tu bueno, aquí te la baja tu manita y ya. La virtual. Gracias. Ok. Entonces vamos a ver, ya nos subimos el clase pasada un lazo de control abierto. Antes de que entremos a ver qué es un lazo de control cerrado, necesitan saber ustedes cuáles son los componentes y cómo funciona cada uno de esos componentes, es decir, cada uno de sus instrumentos. ¿Cuál es la función que va a realizar cada uno de estos instrumentos que van a estar dentro de un lazo de control, no importando si es abierto o cerrado? Entonces me voy a saltar hasta esa parte para ver cómo funciona cada uno de los instrumentos y después nos vamos a regresar a la parte del lazo de control cerrado para que puedan comprender de una mejor manera cómo es que funciona un lazo de control cerrado, ¿sale? Entonces, dentro de los componentes de un lazo de control, ay, no sé por qué me puso acá, pero vamos a ver que tenemos lo que se le conoce como elementos primarios de medición. De hecho, su materia, pues así se llama, ¿no? Elementos primarios de medición. Y a los elementos primarios de medición también se les conoce como sensores. Puede recibir cualquiera de los dos nombres, ya sea sensores o elementos primarios de medición. ¿Y cuál va a ser su función? Pues de acuerdo con la posición de bloques, van a ser los detectar o poder modificar la variable del proceso, ¿sale? Es decir, que los sensores siempre van a estar en contacto con la variable a controlar, ¿sí? Es decir, porque van a estar sensando cómo se encuentra en este caso mi variable. Por ejemplo, si tengo temperatura, va a estar midiendo qué temperatura se tiene en ese proceso para mi variable controlada, o el flujo, o el nivel, etcétera, ¿sale? Entonces, al
decir que detectan o modifican, pues nos referimos a que son los primeros que van a utilizar o transformar la energía del medio que están controlando para producir un efecto que va a depender o que es función de la variable controlada. Por eso veíamos nosotros que en los lazos de control abierto, ustedes recuerdan que no hay una retroalimentación en los lazos de control abierto. Es decir, nadie le está informando, ¿sale?, a la variable, a la entrada, cómo se está comportando con respecto a la salida o, en este caso, a mi variable manipulada. Entonces aquí, cuando veamos el lazo de control cerrado, vamos a ver que ya tenemos una retroalimentación, y esa retroalimentación, el que va a estar informando cómo se encuentra mi variable controlada, o en este caso mi salida, van a ser mis elementos de medición o los sensores. Dentro de los sensores, que van a ser parte de lo que nosotros vamos a ver, y podemos tener los termopares, eso que ustedes tienen aquí o que ven aquí en la imagen, es un termopar o un RTD, ¿sale? Y son instrumentos para poder medir la temperatura. Tenemos más como los medidores de flujo, que ya más adelante ustedes los van a conocer, pero entre ellos podemos tener lo que son los rotámetros, las placas de edificio, los tubos Venturis, etcétera, ¿sí? Tenemos también pues sensores para la parte de presión, sensores para la parte de nivel y sensores para otras variables que se conocen como variables analíticas, lo que es conductividad, lo que es pH, lo que es peso, por ejemplo, podemos estarlas midiendo, ¿sale? A través de esos sensores. Nuestro siguiente elemento que nosotros vamos a encontrar también en un lazo de control son los elementos secundarios, hoy se conocen como transmisores, ¿sale? Y estos transmisores lo único que van a hacer es recibir la información proveniente del elemento primario. Lo único que va a hacer el transmisor es enviar esa información hacia un siguiente elemento, ¿vale? Es decir, a otro instrumento le va a estar diciendo cómo se encuentra la variable de proceso, ¿sí? De acuerdo a la información que recibe del sensor. Entonces, prácticamente, ustedes van a conocer que en la industria, o sea, los transmisores se les conocen como los chismosos del proceso, porque nada más les encanta ir a decir cómo se encuentra variable, ¿sale? Entonces, esto que ustedes ven aquí, esta imagen que ustedes ven aquí, este es un transmisor. Este es un transmisor de presión diferencial, ¿sale? Ya más adelante van a poder identificar por qué este es un transmisor de presión diferencial y un transmisor de presión absoluta, ¿sale? O presión, más bien presión manométrica, ¿sí? Entonces, esos son los transmisores. Tenemos los controladores, ¿sale? El controlador es un instrumento automático que va a recibir la información de la variable, en este caso de la variable polar, por medio del transmisor, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es compararla con un valor de referencia. Todos nuestros controladores siempre van a tener ese valor de referencia. Nosotros lo vamos a conocer como punto de ajuste, o a ustedes les gusta mucho el inglés y siempre dicen, pues el set point, ¿no? Entonces los controladores siempre van a tener el punto de ajuste. ¿Y cuál va a ser su función del controlador? Lo que va a hacer el controlador es una decisión de acuerdo a ese valor que está recibiendo por medio del transmisor, para que tome esa decisión y va a enviar una señal hacia nuestro elemento final de control, ¿sale? Para que el elemento final de control sepa cuál es la acción correctiva que va a hacer para que disminuya el error que estoy teniendo en mi lazo de control, ¿sale? Entonces aquí, como ustedes ven en su imagen, este es un controlador de temperatura. Pero, por ejemplo, la que tenemos del lado izquierdo, este es un PLC, ¿sale? Un colador lógico programable. Entonces, un PLC, pues, es un controlador, un pack, ¿sale? Que es la combinación entre un PLC y lo que yo tenga como sistema de cómputo. Esos son los packs,
pero también los packs, pues obviamente son controladores. Entonces todos ellos van a tener siempre el punto de ajuste y van a tomar una decisión. ¿De acuerdo a qué? Pues obviamente al algoritmo de control que le estemos programando aquí en los controladores. Ustedes van a ver que en su materia de teoría del control van a ver esos algoritmos de control, que simplemente es un control proporcional, un control integral, un control derivativo o las combinaciones de ellas, ¿no? Un control proporcional integral, proporcional derivativo, o el famoso PID, que es el control proporcional integral derivativo, ¿vale? Esas son los algoritmos de control que van a hacer que el controlador tome una acción, una decisión, para que le diga a mi elemento final de control qué tiene que hacer para poder corregir el error, ¿vale? Eso es mi controlador. Y mi último elemento, ¿sale? Que es el elemento final de control. Aquí el elemento final de control también puede recibir el nombre de actuador. Es lo mismo, actuador o elemento final de control. Entonces su función es el de manipular a la variable del proceso, es decir, a la variable de controlada, dependiendo de las variaciones en la señal de salida de quién, del controlador. Es decir, el elemento final de control, su chamba es ejecutar la acción para que en este caso la variable controlada llegue al punto de ajuste, ¿sale? O simplemente estar reduciendo el error para que la variable controlada pues se encuentre lo más cerca posible al punto de ajuste, ¿sale? Eso es lo que va a ser un elemento final de control. Entonces, el elemento final de control más comúnmente usado en el control de procesos son las válvulas de control, ¿sale? Como lo que vemos aquí en la imagen. Aquí en la imagen, esto que ustedes observan aquí es una válvula de control, es decir, es un elemento final de control o es un actuador. Son las más comúnmente utilizadas hablando en la industria de procesos. Digamos que de un 100%, el 80% de elementos finales de control que nosotros vamos a encontrar, pues son las válvulas. Sin embargo, existen otros actuadores. Entre ellos, todo lo que sea motores, ¿sale? Pueden ser elementos finales de control. Las solenoides también son elementos finales de control. Todo lo que sea resistencia, ¿sale? También son elementos finales de control, ¿sale? Entonces, todo eso finales de control, que el que más se utiliza en la industria son las válvulas de control, ok, pero existen otros elementos finales de control. ¿Dudas con esta parte? ¿Duda con la función que va a realizar cada uno de los elementos de un lazo de control? No, profesora. Ok, entonces, si no tienen dudas, vamos a regresarnos a lo que es un lazo de control cerrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver en los lazos de control cuáles van a ser los instrumentos, ahorita de los que acabamos de ver, por los que está conformado lo de control cerrado. Entonces, los sistemas de lazo de control cerrado también se conocen como retroalimentados o lazos de control, lazo cerrado. Pueden recibir cualquiera de esos dos nombres. El que nosotros más utilizamos aquí pues es el control de lazo cerrado. Entonces, en un sistema de control en el lazo cerrado se alimenta al controlador la señal de error, ¿sale? De actuación. Dice de actuación, yo ya vi que los elementos finales de control son los que van a actuar para corregir ese error, ¿sí? Y en este caso, pues esa señal de error va a ser la diferencia entre la señal de entrada, es decir, lo que yo estoy teniendo como valor en mi variable controlada, con respecto a la salida, es decir, con respecto a la variable manipulada. Obviamente los lazos de control cerrado a comparación de los lazos de control abierto pues van a tener una retroalimentación, ¿sí? Que puede ser la señal de salida misma, ¿vale? Del controlador
o una función de la señal de salida y sus derivadas o integrales, ¿vale? ¿Por qué sus derivadas o integrales? Porque nosotros ya vimos que en los diagramas de bloques, ¿sí?, van a tener una función de transferencia. Ustedes esa parte de la función de transferencia lo ven en su materia de teoría del control, donde ustedes van a determinar qué valores va a tener mi algoritmo de control, es decir, qué valores va a tener mi proporcional, qué valor va a tener mi integral, qué valor va a tener mi derivativa. Por eso es que aquí me dice que son mis derivadas o integrales, porque hace referencia pues a la función de transferencia que va a tener el controlador para que pueda ejecutar una acción de control. Más bien para que tome la decisión de cuál va a ser la acción que va a ser mi elemento final de control. Y todo esto es con el fin de reducir el error y llevar la salida del sistema, es decir, llevar la variable controlada, pues obviamente al punto de ajuste, que es lo que siempre se está buscando en un lazo de control cerrado. Ese es un lazo de control cerrado. Esa es su función, que va a ser un lazo de control cerrado. ¿Cuáles son los componentes de ese lazo de control cerrado? Obviamente el sensor, ¿vale?, que también nosotros los conocemos como primarios de medición, el transmisor, aquí el famoso, el chismoso, recuerden que es el chismoso, que es nuestro elemento secundario, nuestro controlador y nuestro actuador, o bien elemento final de control. Estos son los componentes que va a tener un lazo de control cerrado. Y si ustedes lo ven de esta manera ordenada, es importante que ustedes se lo aprendan, ¿sale? Es decir, cuando yo les pregunte cuáles son los componentes de un lazo de control cerrado, pues es sensor, transmisor, controlador y actuador, ¿sale? No me digan, pues el lazo de control cerrado, sus componentes es el controlador, el elemento no, apréndanselo en orden. ¿Por qué requiero que se lo aprendan en ese orden? Porque cuando nosotros empecemos a ver los diagramas de tubería e instrumentación, para que ustedes puedan identificar lazos de control abierto y cerrados en un DTI, es más fácil si yo me sé de forma ordenada cuáles son los componentes, ¿ok? Sus características: tiene retroalimentación, es decir, la entrada en información de la salida, corrige el efecto de las perturbaciones, lo que no hacía un lazo de control abierto. Aquí una de las desventajas que tiene este lazo pues es que presenta tiempos muertos y es más costoso de implementar, y su instalación pues obviamente es compleja comparándolo con un sistema de lazo abierto. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener más instrumentos o más componentes comparándolo con un lazo de control abierto. Dime, Oscar. ¿Qué significa que presente tiempo muerto? Ahorita lo vamos a ver. Del diagrama de bloques ahorita vemos esa parte de presenta tiempos muertos. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces, representando los lazos de control cerrado en un diagrama de bloques, así es como nosotros lo vamos a ver representado. Nosotros vamos a tener el sensor y el transmisor. En esta parte, siempre sensor y transmisor, ustedes siempre lo tengan en cuenta, va a estar en la retroalimentación. ¿Por qué en la retroalimentación? Porque el sensor va a estar retroalimentando y le va a estar indicando cómo se encuentra la variable controlada con respecto a la entrada, ¿sí? Entonces siempre de lo siempre, el sensor y el transmisor está en la retroalimentación. Hay algunas veces que ustedes aquí, en vez de, en este bloque, en vez de que diga sensor, lo van a encontrar como el elemento de medición, es lo mismo. O lo van a encontrar como elemento primario de medición, es lo mismo, ¿vale? Vamos a tener nosotros el controlador, ¿vale? Que ya vimos que el controlador pues es el que tiene el punto de ajuste y es el que toma las decisiones. Para que el acto
actuador o mi elemento final de control, también a veces lo van a encontrar así como elemento de corrección, es exactamente lo mismo, ejecute esa acción, ¿vale? Y al momento de que se ejecute esa acción, pues esa acción lo que va a hacer es que se empiece a disminuir el error, ¿sí? Para que la variable controlada pues llegue al punto de ajuste, ¿sí? Y de ahí, ¿por qué el tiempo muerto? Porque todos estos elementos, todos estos instrumentos, por ejemplo, el sensor va a tomar cierto tiempo, ¿vale? En lo que está haciendo la medición, envía esa información a través del transmisor. Y luego el transmisor en lo que envía esa información al controlador, aunque son milisegundos, pero a nivel industrial de procesos, pues a veces esos milisegundos bastante tiempo. Por eso es que de ahí es el tiempo muerto, ¿vale? Porque en lo que este sensa le envía la información al transmisor y el transmisor recibe la señal del controlador, o sea, recibe la señal del transmisor del controlador y el controlador toma la acción, decide qué es lo que va a hacer, pues le lleva cierto tiempo ahí a los instrumentos. Entonces, ese tiempo en lo que están recibiendo esa información, pues es un tiempo muerto. ¿Sí me queda claro, Oscar? Sí, queda claro. Ese es el tiempo muerto. Entonces, pongamos un ejemplo aquí, que era, por ejemplo, el de cuando nosotros tomamos la ducha, que lo vimos en la clase pasada, pero en el ejemplo para ver cuál era la variable controlada, cuál era el punto de ajuste, pero vamos a verlo aquí. Cuando nosotros nos bañamos, pues obviamente es un lazo de control cerrado. Entonces, vamos a identificar, por ejemplo, cuando yo tomo la ducha, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hago? Pues en este caso, bueno, abro las llaves, pero una vez que ya abro las llaves, ¿qué es lo que hago? Censo cómo está la temperatura del agua. ¿Sí? Entonces, al momento de que yo censo esa temperatura, que lo estoy haciendo a través de mi piel, ahora sí que mi piel va a ser mi sensor, ¿sí? Entonces, se está midiendo cómo se encuentra la temperatura, en este caso del agua, que es mi variable a controlar. Mi variable a controlar va a ser la temperatura, ¿sí? Entonces, de allí, el sensor va a enviar o va a transmitir esa sensación que nosotros tenemos de la temperatura del agua fría en este caso, la va a transmitir en este caso a nuestro cerebro, que nuestro cerebro pues prácticamente es nuestro controlador. Y cada uno de ustedes tiene su punto de ajuste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Van a estar comparando esta medición que tuvieron ustedes del agua, que todavía se encuentra fría, la comparan y entonces dicen, no, le falta más agua caliente. Entonces, ¿cuál es la acción de control que ustedes van a hacer? Que van a decidir, pues necesito que se abra más la llave de agua caliente para poder llegar a la temperatura deseada. Entonces, lo que ustedes hacen es que abren el agua, abren la llave del agua caliente para dejar pasar más flujo, y ahí es la acción la que ya está haciendo el actuador. Las válvulas es mi actuador, ¿vale? Es mi elemento final de control. Si ustedes observan, al momento de que se abre más la llave de agua caliente, ¿qué es lo que está pasando? Pues están reduciendo el error porque la temperatura se empieza a acercar al punto de ajuste. ¿Y cuál es el siguiente proceso que hacen? Pues ustedes vuelven a sentir la temperatura, ¿no? Y si me pasé, que le abría toda el agua caliente, pues ahora va a estar muy caliente el agua, ¿no? Entonces ahora el agua está muy caliente, vuelven a censarla, ¿vale? La comparan y entonces la acción que va a hacer nuestra válvula, pues va a ser en este caso, ya sea que abra más el agua fría o cierre el agua caliente, ¿no? Y eso va a depender la acción de control que desea. Y de ahí pues vuelven a reducir el error hasta que el agua se encuentre a la temperatura deseada, es decir, ya llegó al punto de ajuste. Cuando llega al punto de ajuste, pues obviamente ya no existe un error y el lazo de control permanece ahí, queda ahí, ¿vale? ¿Hasta qué momento? Pues hasta el momento de que yo vuelva a cerrar las llaves y vuelvo a hacer otra vez todo el proceso, ¿no? Entonces sí les queda claro cómo es que funciona un lazo de control cerrado
y que cada elemento va a hacer su propia función. ¿Sí? Algo muy importante, ¿sale? La información, como se transmite, es en este sentido, es decir, el sensor y el transmisor envían la información hacia el controlador y del controlador envía la información al actuador. Siempre va a ser en ese sentido la información. Nunca va a ser que el actuador le diga o le mande información al controlador, ¿sale? No, nunca va a ser así, porque el controlador le envía información al elemento primario o al transmisor. No, siempre va a ser en este sentido, el sensor al transmisor, del transmisor al controlador y del controlador al actuador. Y cada instrumento siempre va a tener su función en específica, ¿sale? Es decir, si el sensor solamente va a estar en contacto directo con la variable para saber cómo se encuentra, el controlador siempre va a tener el punto de ajuste y es el que va a tomar las decisiones, y mi elemento de corrección o actuador es el que va a ejecutar esa acción de control. Siempre van a ser así. Su chamba es la chamba que les tocó, ¿vale? No es como si yo dijera, pues yo tengo una cámara y quiero que con la cámara pueda hablar por teléfono, ¿no? No es su función de la cámara, ¿sale? Entonces, así cada dispositivo tiene su propia función y cada uno de ellos sabe qué es lo que tiene que hacer en un lazo de control cerrado. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una duda, profesora. Dime, Zúñiga. El bloque de proceso antes del sensor y transmisión, ¿a qué equivale? Por ejemplo, el proceso, ahorita que estábamos viendo el tomar la ducha, ese es mi proceso, tomar la ducha. Es todas las acciones que se tienen que hacer, ¿vale? Okay. Para tomar la ducha. Ese es mi proceso. ¿Qué otro proceso? A lo mejor te estás midiendo, estás controlando la temperatura en una torre de enfriamiento. Tu proceso es la torre de enfriamiento. ¿Cuáles son las acciones que vas a tomar o que se van a realizar? Pues es toda esta parte. Pero ese es mi proceso. Ok, muchas gracias, profesora. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, maestra. No, pero Okay. Si no tienen dudas, vamos a pasar con el siguiente ejercicio para que ustedes lo hagan o lo realicen. Bueno, antes de eso vamos a ver las ventajas y limitaciones, ¿no? Entonces, las ventajas pues es la medición de la salida, ¿sale? Es retroalimentada continuamente y era lo que nosotros veíamos aquí en el lazo de control, ¿no? Siempre voy a estar viendo cómo se encuentra mi salida, ¿sale? Con respecto a lo que está entrando. Entonces, esta es mi retroalimentación. Entonces, siempre va a haber información. No se pone en riesgo la vida de ningún operador, porque si ustedes observan, en ningún momento voy a tener una persona que esté ejecutando la acción de control, ¿sí? Permite actuar más rápido y oportunamente en caso de emergencia, y el control puede estar centralizado en un solo cuarto de control. ¿A qué nos referimos con esto? Pues de que ahora el operador puede estar desde un cuarto de control a través de las HMIs, o lo que se conocen como interfaz humano-máquina, para poder estar monitoreando desde ese cuarto de control, monitoreando o controlando las variables del proceso, sin necesidad de estar en campo, es decir, sin necesidad de estar directamente en el proceso para poder hacer esos cambios o manipular las variables, ¿vale? Entonces a eso se refiere, a que toda la información de toda la planta se va a encontrar centralizado en un cuarto de control, ¿sale? Digamos que un cuarto de control pues creo que por aquí había una de las primeras imágenes que habíamos visto. Aquí. Esto es un cuarto de control, ¿sí? Entonces aquí donde ustedes ven estos gráficos que ustedes ven aquí son pantallas. Eso es a lo que se le conoce como HMI o lo que son interfaz humano-máquina. Entonces, a través de estas interfaces, el operador desde aquí, desde el cuarto de control, puede estar
manipulando las variables de control, es decir, inclusive puede estar cambiando punto de ajuste, ¿sale? Puede estar mandando a cerrar válvulas o mandarlas a abrir o parar un motor, prender una bomba, ¿sale? Pero desde el cuarto de control, y desde el cuarto de control tiene toda la información del proceso, por eso se dice que es centralizado, porque ahí mismo puede ver la información de todo el proceso, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un cuarto de control. Hay cuartos de control muy grandes, muy complejos, dependiendo del tipo de proceso. Dentro de esos procesos que son, digamos, complejos y que van a haber cuartos de control muy grandes, estamos hablando de una refinería, estamos hablando de la extracción como tal del crudo o petróleo en las plataformas marítimas. Son procesos complejos y que los cuartos de control son muy grandes, ¿no? Decirlo de una manera. Entonces, a eso se refiere con que el control puede estar centralizado en un cuarto de control. ¿Cuáles van a ser sus limitaciones? Pues obviamente que son más caros. ¿Por qué? Porque voy a tener más instrumentos, ¿vale? A los cuales pues, tengo que darles mantenimiento, a las cuales son más caros porque también la implementación o la instalación de esos instrumentos pues me lleva más accesorios mecánicos para poderlos instalar. Entonces, esas son sus limitaciones. Bueno, y otras limitaciones que era lo que veíamos ahí, pues es el tiempo muerto, ¿no? Ese es el tiempo muerto en lo que vuelve a leer cómo se encuentra la variable de entrada o la variable de salida para que tome una acción y se reduzca el error. Entonces vamos a ver el ejemplo. ¿Sí? Entonces, aquí les voy a explicar porque aún no hemos visto la parte de la simbología, pero tenemos la simple medición tenemos aquí un tanque, un depósito en el cual, pues lo que vamos a estar nosotros controlando, pues es el nivel. Y estos son los instrumentos que van a tener. Entonces, estos instrumentos, por ejemplo, LT significa transmisor de nivel. Esto ya lo vamos a ver cuando entremos a la parte de la simbología ISA o el estándar, qué significan estas letras y cómo las tenemos que hacer. Pero por lo mientras yo les voy a decir. Entonces, LT es mi transmisor, ¿sí? Decíamos que un lazo de control es un conjunto de instrumentos o componentes, ¿sale? Si ustedes observan, el LT, el transmisor de nivel, es un instrumento. El control de nivel, el controlador de nivel, es otro instrumento. Y mi elemento final de control, que en este caso es la válvula, y que así se representa en tecnología ISA, es otro instrumento. Entonces, si ustedes observan, este es un conjunto de instrumentos. ¿Y qué más me dice? Que interconectados en sí. Cuando nosotros vemos los diagramas de tubería e instrumentación, la interconexión de cada uno de esos instrumentos se van a hacer por medio de señales. Esta línea que ustedes ven punteada aquí es una señal eléctrica, ¿vale? Entonces vean cómo es que cada instrumento está interconectado por esa señal, es decir, el transmisor de nivel se interconecta por medio de la señal eléctrica con el controlador de nivel. Y el controlador de nivel se está interconectando con mi elemento final de control por medio de esta señal. Si nosotros lo viéramos en el diagrama de bloques, la interconexión se hace a través, de cada bloque se hace a través por medio de las fichas. Este es un diagrama de bloques. En un diagrama de tubería e instrumentación vamos a ver que esa interconexión es por medio de señales. Y estas señales van a variar porque va a depender de cómo funciona cada instrumento. Hay instrumentos que funcionan neumáticamente, hay instrumentos que funcionan hidráulicamente, hay otros que funcionan eléctricamente, como en este caso, ¿sí? Entonces, y además el lazo de control me dice que aparte de
conectados cada uno de estos instrumentos, su objetivo es monitorear, controlar la variable del proceso. En este caso, cuando es un lazo de control cerrado, estamos controlando, ¿sí?, la variable del proceso, ¿vale? Entonces, es lo que nosotros tenemos aquí. Nosotros estamos, como tal, pues controlando el nivel en este tanque, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el objetivo de control, habíamos dicho que el objetivo de control va a quedar definido por nuestra variable controlada. ¿Cómo me quedaría en este caso mi objetivo de control? A ver, Montoya, Stephanie. Pues aquí el objetivo sería de que el agua no se derrame y con el controlador van a estar checando la información que reciben del transmisor para ver si sube más de nivel del establecido. Así es, entonces, su objetivo de control es que controlar el nivel en el tanque, ¿sí? Normalmente cuando nosotros estamos hablando de variables, ¿sí?, en proceso, no decimos el nombre del fluido, no decimos, pues es el agua, es el aceite, no, sino cuando decimos variable nos referimos a, pues es el nivel es una variable, flujo es una variable, ¿vale? Entonces aquí nosotros estamos, nosotros aquí estamos controlando el nivel en el tanque, ese es mi objetivo de control. Por lo tanto, mi variable controlada, ¿cuál sería? Vázquez Méndez, Erika. Sí. ¿Cuál sería tu variable controlada? En este caso sí podría ser el agua. No, es que acuérdate, agua es una variable. Variable es nivel, temperatura, flujo, presión, pH, conductividad. Eso es variable. Entonces, ¿quién sería tu variable controlada? ¿Sería el nivel? El nivel, ¿vale? Entonces, mi variable controlada en este caso es el nivel. Acuérdense que la variable controlada es la que me va a establecer mi objetivo de control. Y como yo ya sé que mi objetivo de control es, en este caso, controlar el nivel en el tanque, pues por lo tanto mi variable controlada es el nivel. Ok. Y, a ver, Herrera, Peñalosa, Hugo. Sí, maestra. ¿Cuál sería tu variable manipulada? Pues también sería el nivel del agua. ¿El nivel? ¿Por qué el nivel? ¿Cómo afectaría el nivel a mi variable controlada? Bueno, porque por ejemplo, se me ocurre que desde el cuarto de control, si ven que algo está mal, bueno, pues se puede modificar el nivel que está para que siga el proceso. Ok. No vamos por ahí. A ver, Josué. Bueno, en este caso ahí la variable manipulable sería el flujo, porque como dijo que era una válvula, entonces ahí pueden controlar la cantidad de agua que sale, y en el caso de que se esté, por ejemplo, desbordando, el flujo, entonces bajarían el flujo del agua o del líquido para que no se llenara. Así es. En este caso, ¿qué pasa? Mi variable manipulada en este caso va a ser flujo, ¿vale? En este caso, aquí lo que está pasando a través de nuestro elemento final de control, o lo que es mi válvula, es el flujo. Si en este caso el lazo de control, la válvula está totalmente abierta, pues va a dejar pasar el flujo. Por lo tanto, puede ser que el nivel, pues en mi tanque se llene más rápido, ¿no? A comparación de que si yo dejo más cerrada la válvula, es decir, que le doy una pequeña apertura para que pase el flujo, pues obviamente va a tardar más en llenar este depósito. ¿Estamos de acuerdo? Pues recuerden que la variable manipulada siempre va a
que la variable de flujo está afectando a mi variable controlada, que es nivel. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo por ahí? Ok. A ver, entonces. Reyes Juárez, Manuel. Aquí, profesora. Dime una perturbación. Podría ser que no haya suficiente agua para poder llenar el tanque. Ok, esa es una perturbación. Valencia Sánchez. Juan. Pienso que una perturbación podría ser que el sensor, en este caso, no midiera correctamente el nivel del agua. Es una perturbación. Barrón, dime. De que se corte la luz, ¿no? También puede ser una perturbación y el proceso varíe. Falta de energía, ¿sale? Es una perturbación. Nieto. Otra podría ser que hay una fuga en el ducto o algo y no está llegando el flujo necesario. O sea, está diciendo que según no está lleno el tanque o no está llenando, pero hay por la corrosión puede haber un ducto perforado. Una fuga, ¿sale? Okay. Aquí hago un paréntesis. Diferencia entre ducto y tubería. Tubería es circular, ¿sale? Normalmente nosotros en los procesos industriales tenemos tubería, ¿sale? En los aires acondicionados, o lo que se conoce como el HVAC, tenemos ductos. Los ductos son cuadrados, ¿sí? Entonces, diferencia entre ducto y tubería, ya la saben. Físicamente la tubería es circular y el ducto es cuadrado, ¿sale? Esa es su forma. Entonces, yo no puedo decir si estoy en una parte del proceso y hay una tubería, no le puedo llamar ducto, ¿sale? Su nombre correcto es tubería. Si yo veo que, digamos, tubería es cuadrada, no se llama tubería, sino se llama ducto, ¿sí? Entonces, para que ustedes también vayan viendo esos conceptos y no se me confundan, o cuando estén allá afuera me hablen impropiamente, ¿sale? Que hace la diferencia entre tubería y ducto, ¿vale? Ok, por ahí, ¿quién más? La temperatura. ¿Cómo influye la temperatura? ¿Cómo afectaría aquí la temperatura en este proceso? Por ejemplo, si el agua está muy caliente y empieza a evaporar, pues va a tardar más en llenarse el tanque. Ok, esa es una perturbación y esa es una perturbación interna de mi sistema, ¿sí? También la temperatura ambiente, si este sistema yo lo tuviera al aire libre, pues obviamente también la temperatura ambiente puede afectar. ¿Por qué? Porque no son las mismas condiciones ambientales que yo estoy en el norte del país, por ejemplo, cuando es en temporada de frío. Ustedes saben que allá en el norte pues a veces llegamos a temperaturas abajo de 0. Y si yo estoy transportando aquí agua, esas temperaturas, si no tengo enchaquetada la tubería, pues obviamente se congela. ¿Sí? Entonces, también si este sistema estuviera al aire o al exterior, la temperatura ambiente influiría. ¿Sí? Ok. A ver, Reyes Manuel, dime una perturbación interna. Ya tu compañera Paz me mencionó una, pero aquí en este diagrama en particular se ve una perturbación interna. Velo bien, analízalo. Fíjate cómo tienes el tanque, ¿sale? ¿Qué tienes? Tienes una entrada, pero también ¿qué vas a tener? ¿Mande? La distancia sería, ¿no? Que no cayera, por así decirlo, el flujo, la velocidad con la que va el agua no sea la suficiente para que llegue hasta el tanque. Eso sería. Ok, sí es una perturbación, pero no sería una perturbación interna de mi sistema. Eso es más que nada en cuanto a la instalación, ¿sale? A verlo, tú tienes una entrada, ¿sí? Pero también, ¿qué tienes aparte? ¿Qué vendría siendo esto? Una salida. Voy a tener una salida en el Salida F2. F2,
si ustedes observan aquí F2, yo no le estoy controlando, yo no sé cuánta demanda de flujo estén requiriendo en otra parte del proceso, no lo sé. Si aquí requieren mayor capacidad de flujo, pues obviamente si por acá hay una válvula, pues la van a abrir totalmente y va a estar dando más flujo, ¿sí? Entonces, eso se vuelve una perturbación interna en el sistema y yo no tengo control sobre esta, ¿sí? Tener control sobre esa si yo pusiera más instrumentos y pusiera otro lazo de control, ¿vale? Pero no lo tengo, no me está diciendo hacia dónde se va el proceso y qué están haciendo en otra parte del proceso. Entonces, F2 es una perturbación y es una perturbación interna del sistema. Entonces, hace ratito me preguntaba que qué sería una perturbación interna. No sé si ya le quede claro la diferencia entre perturbaciones externas y perturbaciones internas. Las internas siempre van a ser porque se adquieren del mismo proceso, ¿sí? Y las externas son todas aquellas que ya no dependen del proceso. Por ejemplo, si se vaya la energía eléctrica, no depende del proceso. Es una perturbación, pero es una perturbación externa. ¿Sí? Se te apagó. Saúl, dime. Por ejemplo, bueno, no sé si lo mencionaron, pero la presión también sería una perturbación. Aquí no se ¿sale? Porque si tú ves tu tanque es atmosférico, está abierto, no está cerrado. Entonces no hay como tal una afectación aquí de la presión. Ok, gracias. Sí, de nada. Ok, sensor y el transmisor, bueno, ya nosotros lo estamos viendo aquí. ¿Sí? El sensor en este caso, pues existen varios instrumentos o varios sensores de nivel, que ya eso lo veremos. Por ejemplo, supongamos que sea un flotador, ¿vale? El flotador sería mi sensor, aquí no está dibujado. Nuestro controlador, ¿vale? Que puede ser un PLC, o también, por ejemplo, antes de que existieran los PLCs, pues estaba la lógica de relevadores. Entonces, la lógica de relevadores, pues es un controlador. Nuestro actuador o nuestro elemento final de control, pues en este caso sería la válvula. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Me queda claro? Dime. Perdón, es que no podía participar, no me apareció la manita. Si tenemos una falla en el sistema, por ejemplo, en nuestro actuador o en nuestro controlador, prácticamente sería una falla interna en el sistema o sería externa. Externa, porque es una falla de tu equipo, ¿vale? No es una falla que esté dada por alguna variable, ¿sale? Es decir, temperatura, flujo. Entonces, esa es una falla externa. Perfecto, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Me queda claro estos conceptos? ¿Qué es un objetivo de control? ¿Qué sería mi variable controlada, mi variable manipulada, las perturbaciones? ¿Me quedan claros esos conceptos o tengo duda? Y me regreso. Ok, dime esa manera. Bueno, primero Samantha y luego regreso con Barreiro. Una pregunta relacionada con lo que dijo mi compañero. Entonces, si se trata de una falla con la instrumentación, con el equipo es externa, pero por ejemplo, si la falla en una variable del sistema es ocasionada por esa falla de instrumentación, entonces, ¿cómo clasificamos ese asunto? No, si es más bien una falla de una variable por el proceso, esa es interna. Como lo veíamos aquí, por ejemplo, aquí hay una demanda de flujo. La demanda de flujo es una variable. Entonces, esa variable es una perturbación, pero es interna. ¿Sale? Está afectando, o sea, afecta al proceso, pero yo no tengo control sobre esta. Por ejemplo, si se me descompone la válvula, pues hablan de mantenimiento o veo cómo le hace, pues necesito que me arregle mi válvula porque no necesito que esté parado mi sistema, ¿sale? Entonces, sí, es una perturbación
Ah, ok, gracias. Sí, de nada. Barreiro, ¿tenías dudas? No, profesora, de hecho iba a decir que no tenía dudas. Ok, gracias, Barreiro. Entonces, es importante que ustedes se aprendan y más que aprender, que se conceptualice, que ustedes puedan aplicar y que puedan identificar qué es una variable controlada, qué es una variable manipulada, qué es una perturbación, qué es un objetivo de control. ¿Por qué? Porque van a ser ingenieros en control y automatización y este es nuestro pan de cada día. Entonces, me los tengo que saber así. Variable controlada. Me están dando este diagrama. Tengo que identificar la variable controlada. Pues es esta, la variable manipulada es esta, ¿sale? Dime, Brian. Tengo una duda. Al lado del controlador tenemos otra flecha que, bueno, tiene unas letras que dice HCP. ¿Qué significa eso? Ok. Este HSP es el punto de ajuste que le están poniendo al controlador. O sea, normalmente cuando nosotros tenemos, bueno, no más bien normalmente, más bien siempre, que nosotros tengamos nivel, la medición de nivel se hace por altura, ¿vale? Por distancia. Entonces la H, aquí estas H significan altura. Entonces estoy poniendo el punto de ajuste o la altura que debe de tener aquí el controlador de nivel. Eso significa. Okay. De hecho, SP es en inglés, set point. ¿Vale? Punto de ajuste. Y por ahí, Oscar, creo que tenías duda o alguien había levantado la mano. No, era la misma duda de Rosendo. Ah, ok, ¿vale? Entonces, si no tenemos más dudas, van a hacer ustedes el siguiente ejercicio y doy 5 minutos, ¿sale? Para que ustedes puedan realizar este ejercicio. Ustedes tienen aquí este nivel, ¿sale? Tengo la cisterna, más bien tienen aquí este proceso donde yo tengo la cisterna y tengo un tinaco, ¿sale? Entonces, pues en el tinaco pues siempre debe de haber nivel y este nivel pues va a ser administrado por lo que yo tenga aquí en la cisterna. Entonces, tengo mi cisterna, tengo mi tinaco y tengo mi bomba. Entonces, aquí necesito que ustedes me digan cuál sería mi objetivo de control, cuál sería mi variable controlada, mi variable manipulada y las perturbaciones que puedo tener en el sistema. ¿Y cuál sería mi elemento final de control? El controlador y mi elemento primario de medición, el sensor. ¿Vale? Entonces, les dejo aquí el diagramita para que ustedes puedan responder. Les doy 5 minutos y lo vemos, ¿vale? Mientras trabajen ahí en su cuaderno.
Oigan, raza, ¿la maestra salió? Parece que sí. Saldría la conversación del administrador. Saldría el admin. Tenemos que dar clases, dice. No, chavos. Y eres admin, Sandria. Dice, Andrea dice es Mango, admin. Saca dice todo. Dice Mango que ya se presenten. Mango, te ves bien sensual con esa barba. ¿Ya todos vieron a Mango? Mango, me gustas. También, banda. Tengo mi OnlyFans por si quieren. A ver, rola. ¿Hay pies? Hay de todo. Entonces, ¿qué onda? ¿Ya ¿Hora libre? Pues se supone que ya tiene que entrar por ser anfitrión, ¿no? Ya entró la maestra. Por si no lo han notado. Vale, gracias. Tiene desactivado el micrófono, profesora. Gracias. Decía que, bueno, vamos a ver entonces cada uno de los componentes de este sistema, ¿sí? Entonces, López Irineo, ¿cuál sería mi objetivo de control? No está López Irineo, profesora. Tuvo que trabajar. Gracias. Entonces, Herrera Peñalosa, ¿Sí, maestra? ok, dime cuál sería el objetivo de control. El objetivo de control sería mantener el agua suficiente en el tinaco. Pero agua no es una variable. Es lo que les digo, agua no es una variable. Ah, ok, A ver, luego, entonces Alejandro. sería el nivel de agua. Nivel, como variable. ¿Nivel? ¿En dónde? ¿En dónde vas a En el mantener el tinaco. nivel? En el tinaco. Exactamente, así sería mi objetivo de control, ¿no? O controlar el nivel en el tinaco, ¿no? Ok, Lugo. Bueno, yo también pienso que no solo en el tinaco, sino también en la cisterna, porque tiene un flotador ahí dentro, entonces supongo que tiene que estar tanto el tinaco como la cisterna llena. Ok, eso estoy de acuerdo contigo, pero ahorita solamente vamos a verlo, el objetivo de control, ¿sale? Va a ser el mantener el nivel en el tinaco, ¿sale? Porque esta parte de la cisterna como el control también, porque ya se vuelve un lazo de control cerrado más complejo, y entonces ahorita lo único que requiero es que me entiendan esa parte. Si le meto esta parte, ya ahí es donde nos empezamos a confundir, ¿sale? Entonces, ahorita como caso de estudio vamos a decir que donde yo requiero el control de nivel va a ser en el tinaco, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo ahorita así como ese caso de estudio. Pero estás bien, Alejandro, también requerimos ese control, ¿sí? A ver. Vázquez Méndez, Erika. Sí. ¿Cuál sería mi variable manipulada? Podría ser el flujo o también la presión. No. Dime, ¿qué es variable? ¿Cómo defines tu variable manipulada? La que vamos a poder modificar. Bueno, la que se puede modificar. ¿Y qué va a estar afectando a quién? Al controlador. Bueno, la variable controlada.
a mi variable controlada, ¿sale? Entonces, si tu variable controlada es el nivel del tinaco, ¿cómo la variable manipulada estaría afectando a mi variable controlada? ¿Por el nivel? ¿El nivel de quién? ¿El nivel de dónde? ¿De cuál? ¿Del tinaco o de la cisterna? De la cisterna. Así es. Entonces, mi variable manipulada, ¿quién sería? Erika. ¿El nivel como tal? El nivel, pero de la cisterna, ¿sale? Esa sería mi variable manipulada. Vean cómo es que la diferencia al diagrama anterior, ¿sí? Aquí sí era flujo, ¿sale? Porque si yo abría más dejaba la apertura de la válvula más o más cerrada, pues obviamente iba a estar afectando a mi variable controlada, que era el nivel, ¿sí? Pero en este ejemplo, ¿sale? No está pasando en este caso pues a través de una válvula de flujo, sino más bien, si yo no tengo nivel en la cisterna y requiero yo estar llenando el tinaco, ¿cómo lo hago? No se puede, ¿no? Entonces, mi variable manipulada en este caso sería el nivel de la cisterna, que está afectando directamente a mi variable, sería el nivel del tinaco. ¿Sí estamos de acuerdo? María, dime. Bueno, ¿no se podría también estar afectándose por la presión de la bomba? Pero ya eso sería... Ajá, te escucho, María. Pues porque al final tienen diferentes... Bueno, las bombas no todas son de igual presión y necesitas una que cumpla con tus necesidades. Pero entonces esa no sería una variable manipulada, sino ¿qué sería? Una variable controlada igual. Bueno, no, ya que no se Una una perturbación, así es una perturbación porque seleccionaste incorrectamente la bomba, ¿sale? Acuérdense que las bombas pues, también va a depender de cuántos HPs tengamos, ¿vale? Entonces, esa es una perturbación. Seleccioné incorrectamente el equipo de presión, en este caso seleccioné incorrectamente la bomba. Entonces, esa es una perturbación, pero no es una variable controlada ni una variable manipulada. ¿Sí me queda claro, María? Sí, profesora. ¿Y la diferencia entre una y otra? Ok. Entonces, ya vimos una perturbación. ¿Quién ve otra perturbación? ¿Quién quiera participar? Fugas a través de la tubería, profesora. Así es, Martínez Alfredo. Fugas a través de la tubería. Otra perturbación podría ser que la entrada de agua hacia la cisterna se detenga por alguna razón. Así es. Apellidos, porque no vi quién era el que estaba hablando. Martínez. ¿Martínez qué? Regalado. Ok, Alfredo. ¿Sale? Ramírez Josué, ¿qué otra perturbación podemos tener? Otra que se me ocurrió fue como el ejemplo pasado bueno, que le estábamos viendo, que por ejemplo ahí vi que en el tinaco tenía un colector. Entonces eso al tampoco ser controlado puede que jale más fluido del que necesita, entonces eso puede estar perturbando que el control de agua tenga que estar, por ejemplo, no sé, que jale más agua de la cisterna de la que debería. Así es, y eso hace que ya mi variable controlada no se encuentre dentro del punto de ajuste. Entonces, esa también sería otra perturbación y esa es una perturbación interna del sistema, ¿sí? Por ahí tengo más manitas levantadas. A ver, entonces, en este caso, Reyes, Jaciel. Sí, maestra. Igual puede ser una que se llegue a quemar la bomba de agua. Ajá, también puede ser. ¿Vale? Zúñiga, Juan.
¿podría ser alguna clase de obstrucción en la tubería por residuos o por salinidad o algo así? Así es. Ajá, también. Martínez Carol. Que no haya electricidad y entonces la bomba no pueda trabajar. Así es, la de energía eléctrica. Ok. Barrón, Santiago. La altura entre la cisterna y el tanque, ¿no? Que sea muy elevada y la bomba no pueda subir a esa altura. Así es. Pero entonces ahí lo que está mal es la selección de la bomba, ¿sale? No se calculó que tiene que pasar esa altura, ¿no? Es decir, cuántos HPs voy a requerir para que levante, ¿no? ¿Sale? Ok, Morán, Edgar. Podría ser también que, por ejemplo, el sensor del tinaco falle y se siga llenando, aunque ya esté hasta el tope. Así es una perturbación. Sánchez, César. Que cuando se active ¿cómo se llama? Ahí. La bomba, deja de tanta electricidad que me haga un corto en mi casa y se apague todo. Ok, también es otra perturbación, ¿vale? ¿Ya vieron cómo es que todas esas perturbaciones, pues, al final del día va a estar afectando a mi variable controlada? Nieto. Una fuga de la propia bomba, es que he visto que varias bombas agua, no de la propia tubería, pero sí de la bomba. Sí, de la bomba, así es, también. O sea, todo lo que sean fugas, pues obviamente también es. ¿Ciencia, Juan? Pienso que una perturbación externa sería que literalmente no caiga agua, que hayan cortado y por más que estés trabajando tu bomba, nunca te va a caer. Así es, o sea, prácticamente mi bomba estaría trabajando en vacío y ya estaría en problemas, ¿no? Se descompondría mi bomba, ¿no? Y Vidal, Alan. Profesor, aquí sí podría ser presión en el tinaco. Yo he visto que a veces cuando colocamos el tinaco quizás en un lugar no muy estable, no muy firme, la presión del agua haga que el tinaco, pues, la tapa de abajo se zafe, caiga toda el agua. Sí, de hecho sí, eso es interno, ahora sí que es una perturbación interna. No sé si ustedes han visto que a veces en los tinacos ponen como un cuellito de ganso, que en este caso, bueno, ese cuellito de ganso es una tubería que está así medio dorada y sale. Y muchas veces, a veces llega a salir agua por ahí, porque obviamente está liberando esa presión. Pero sí, también es una perturbación interna. ¿Vale? Ok, entonces, ¿tienen dudas, jóvenes? De lo que vimos. ¿Me queda claro? Sí, profesora. Yo nada más tengo una duda en el último ejemplo. ¿Cuál sería el elemento secundario? No tenemos elemento secundario allí. ¿Sale? No hay un transmisor. Ya más adelante, cuando ustedes estén en sexto semestre, van a ver que no todos los sensores requieren enviar su información al transmisor, ¿sale? No lo requieren, ¿sí? Entonces, en este caso no tenemos transmisor, pero eso pues es hasta que yo conozca cómo funciona todos los sensores y de ahí luego necesito saber qué es un transmisor y si realmente requiero un transmisor o no lo voy a requerir, pero en este caso no se requiere. Me falta por ahí el elemento final de control. ¿Cuál sería el elemento final de control? ¿Quién me dice? La bomba. La bomba. Así es. Aquí mi elemento final de control es la bomba. En el ejemplo anterior veíamos que mi elemento final de control es la válvula. ¿Sí? Entonces, para que no siempre ustedes piensen que las válvulas son mis elementos finales de control. Tengo otros elementos finales de control. En este caso, la bomba era mi elemento final de control. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? Por ahí tengo en el chat, no sé si hay quienes me preguntan.
ser la misma variable manipulada? ¿Perdón? Que si una perturbación podría llegar a ser la misma variable manipulada. No. Igual, como les comentaba, así como les decía, como los instrumentos, cada uno tiene su función en específica. Igual va a pasar aquí, cada concepto, es decir, a variable controlada o variable, en este caso variable manipulada, no puede ser una perturbación, ¿sí? Va a ser diferente, ¿sale? Cada uno tiene su definición y cada uno tiene en específico qué es lo que realiza o qué es lo que va a hacer. ¿Sí me queda claro, Arias? Sí, profesora. Vale. Valencia, ¿qué duda tienes? Perdón, nunca bajé la mano, perdón. Ok. Sandria, Oscar. Yo tengo dudas sobre la variable manipulada en este ejemplo. Se supone que era el flujo del tanque, bueno, de la cisterna, ¿no? No era el flujo. Perdón, el nivel. El nivel, esa es mi variable manipulada. Pero, ¿Cuál es tu duda? Mi duda es que por ahí leí que en la variable manipulada era la cantidad de la condición que se le aplicaba al elemento de control. Entonces ahí no entiendo muy bien la relación entre nuestro elemento de control y la variable manipulada. Es que más bien es tu variable manipulada es la que siempre va a estar afectando a tu variable controlada, ¿vale? Tu variable manipulada, si tú lo ves en un diagrama de bloques, siempre vas a entrada hacia en este caso hacia tu elemento de control. Si lo vemos aquí en el diagrama de bloques, mira, aquí tengo la entrada. ¿Y hacia dónde sigue el flujo de información? ¿Hacia dónde lo va a enviar? Hacia el elemento de control o controlador, ¿sale? Entonces, esta entrada es mi variable manipulada. Entonces, si tú ves en el ejemplo, el nivel, no tengo nivel en la cisterna, ¿sale? El controlador, por más que le esté diciendo el sensor, mira, ¿sabes qué? Necesito que haya, en este caso, nivel en la cisterna para que pueda yo mandar a encender la bomba, va a ejecutar esa acción de control. Pero como no hay, ¿sale? Pues no va a poder hacer una acción de control, ¿sale? Es decir, la variable manipulada va a estar afectando, y tú lo ves aquí, como no se realizan todas estas acciones, obviamente va a estar afectando ¿a quién? A mi salida, a mi variable controlada. ¿Sí ya me queda un poquito más claro? Sí, sí. ¿O todavía no? Sí, sí. ¿Seguros? Miren, es mejor que ustedes me digan, ¿no, maestra? Sigo sin entenderlo. A que sigan avanzando semestres y ustedes vayan arrastrando, pues ahora sí que conceptos falsos o incorrectos, o que me queden lagunas, ¿sí? Créanme que yo por explicarles no les voy a estar diciendo, ya te lo dije, ya te lo mencioné, ya esto, ¿no? Entonces, si ya están en noveno semestre y me preguntan qué es una variable controlada, ahora sí que ahí discúlpenme, pero ahí sí ya no les voy a decir. ¿Por qué? Porque ya están viendo ahorita aquí en elementos, o ya lo vieron en elementos primarios de la edición. Aquí apenas lo estamos viendo y esto es la base. Entonces, necesito que les quede claro, porque esto es lo que van a estar ocupando, no solamente en lo que están estudiando en la carrera, no, cuando ya estén allá afuera y tienen que dar soluciones, ¿sale? Al cliente, todo esto lo van a estar aplicando, ¿sí? Pero si no me queda claro desde un principio, empiezo a crear lagunas y empiezo a obtener malos conceptos. Y cuando yo cuando yo esté allá afuera y quiera dar una solución, lo más seguro es que la voy a dar incorrectamente, ¿sale? Dime, Oscar. No, ya es que no bajé la mano. Ok, ¿sale? Entonces, ¿sí me queda claro lo que me decías de tu definición que tenías como variable manipulada? Sí, si tú lo ves aquí en el diagrama de bloques, tiene directamente una acción sobre la parte del elemento de control, que es el que tiene tu punto de ajuste.
Profesora, disculpe, ya tenemos otra clase. Ah, ok. Ya es la 1-2. Ok. Bueno. Entonces, me faltan algunos de asistencia. Dejen. Me dicen presente, ¿sale? Arrieta, Mario. Presente. Ok. Barreiro, Rodríguez. Presente, profesora. Ok. Becerril Rojas, Armando. Presente, profesora. Carmona Ángeles, Luis Alberto. Presente. Gómez Leiva, Daniel. Presente. Moya García, Baña. Presente. Perfecto, Anastasio. Ok. Rodríguez Contreras, Omar. Presente. Rodríguez Esparza. Presente. Sandria Roscaras. Sí, presente. Y Villegas Quiroz Martín.